Mi nombre es Mauricio Reyes, tengo 42 años y durante los últimos 16 he trabajado como guardia de estacionamiento nocturno en la Colonia Doctores, Ciudad de México. He visto de todo en este barrio: riñas de borrachos, parejas discutiendo en sus autos, gente que llega a las 3 de la mañana con historias que prefiero no escuchar. Pensaba que después de tanto tiempo ya nada podría sorprenderme. He trabajado en 3 estacionamientos diferentes de la zona, siempre en el turno nocturno que va de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Conozco cada esquina, cada negocio cerrado, cada luz de poste que parpadea. Manejo el cobro, la seguridad, el registro de entradas y salidas, y me enorgullezco de nunca haber perdido un vehículo bajo mi vigilancia. Pero lo que comenzó a suceder hace algunos meses en el estacionamiento donde trabajo actualmente es algo que me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre este barrio y sobre lo que es posible en esta ciudad. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado como guardia de seguridad o en turnos nocturnos. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche en el estacionamiento de la Colonia Doctores. El estacionamiento donde trabajo se llama Auto Seguro Doctores. Está ubicado en la calle Doctor Lucio, a 2 cuadras del Hospital General. Es un terreno amplio, techado parcialmente, con capacidad para 80 vehículos. La entrada principal tiene una barrera automática que controlo desde una caseta de vigilancia de aproximadamente 3 metros cuadrados, equipada con un escritorio de metal, un monitor conectado a 6 cámaras de seguridad, una computadora para el registro, un calefactor pequeño para las madrugadas frías y un radio de 2 vías para comunicarme con el supervisor en caso de emergencias. Las cámaras cubren la entrada, la salida y 4 puntos estratégicos del área de estacionamiento. El piso está pintado con líneas amarillas que demarcan cada cajón, numerados del 1 al 80. Hay iluminación con postes de luz naranjas cada 10 metros y 2 reflectores grandes en las esquinas que iluminan las zonas más alejadas. El lugar siempre huele a aceite de motor, concreto húmedo y ocasionalmente a comida de los puestos callejeros cercanos que cierran alrededor de la medianoche. Durante el día trabaja mi compañero Esteban, un hombre mayor que lleva más de 20 años en esto. Yo tomo el turno a las 10 de la noche, reviso el registro de autos que quedan estacionados, hago un recorrido completo con mi linterna, verificando que todo esté en orden, y luego me instalo en la caseta. Las noches entre semanas suelen ser tranquilas. Los clientes nocturnos son principalmente personal médico del hospital, que trabaja turno nocturno, taxistas que rentan cajones mensuales para guardar sus unidades, y ocasionalmente algún vecino que llega tarde de trabajar. Tengo una rutina muy específica. Cada hora hago un recorrido con mi linterna, revisando que no haya ninguna anomalía en los vehículos. Anoto en una bitácora cada entrada y salida con la hora exacta, marca, modelo, color y placas del auto. Tomo una fotografía digital del vehículo al entrar y al salir. Entrego un ticket numerado al conductor y mantengo una copia en el sistema. Al final del turno cuadro la caja con los pagos recibidos y dejo un reporte detallado para el supervisor que revisa por la mañana. En 16 años, mi registro ha sido impecable. Nunca un faltante, nunca una queja formal, nunca un incidente que no pudiera explicar en mi bitácora. La primera vez que algo extraño sucedió fue una madrugada de martes. Serían aproximadamente las 2:25 de la madrugada cuando escuché el sonido característico del motor de un auto acercándose a la entrada. Miré las pantallas de las cámaras y vi un Toyota Corolla gris, modelo reciente, acercándose lentamente a la barrera. Me puse de pie, tomé mi bloc de tickets y salí de la caseta. La temperatura era de unos 12 grados, había neblina ligera como suele haber en esas horas en esta zona. El auto se detuvo frente a la barrera con el motor encendido, las luces delanteras iluminando la entrada. Caminé hacia el lado del conductor esperando que bajara la ventanilla, pero no sucedió nada.
Me acerqué más, alumbrando con mi linterna hacia el interior del vehículo. Las ventanas estaban ligeramente polarizadas, pero podía ver el interior. El asiento del conductor estaba vacío. Revisé el asiento del copiloto, también vacío. Los asientos traseros, vacíos. El auto estaba completamente solo, con el motor funcionando, las luces encendidas, pero sin ninguna persona visible en su interior. Sentí un frío extraño recorrerme la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. Rodeé el vehículo completo, alumbrando cada ventana, cada ángulo. Nada, ni un solo ocupante. Regresé a la caseta pensando que tal vez había visto mal, que la neblina me había jugado una mala pasada. Revisé la cámara de la entrada en el monitor. La grabación mostraba claramente el Toyota Corolla gris llegando, deteniéndose, pero desde el ángulo de la cámara tampoco se veía a nadie dentro. Me froté los ojos, tomé un poco de café de mi termo, intentando procesar lo que estaba viendo. Volví a salir. El auto seguía ahí, motor encendido, pero ahora retrocedía lentamente, alejándose de la barrera. Sin manos en el volante visibles, sin conductor, simplemente retrocedió unos 5 metros, hizo una maniobra de giro y se alejó por la calle Doctor Lucio hasta perderse en la oscuridad de la madrugada. Anoté el incidente en mi bitácora con la hora exacta, 2:28 de la madrugada. Escribí: vehículo Toyota Corolla gris se aproximó a entrada. No se observó conductor, vehículo se retiró sin completar ingreso. Guardé el segmento de video de las cámaras en una carpeta especial. Intenté concentrarme en otras tareas, pero mi mente no dejaba de reproducir la escena. En 16 años jamás había experimentado algo así. Pensé en todas las explicaciones lógicas posibles. Alguien muy pequeño manejando, alguien agachado jugando una broma, algún defecto en mi visión, cansancio extremo. Pero ninguna explicación tenía sentido completo. La segunda ocasión fue 5 noches después, un domingo en la madrugada. Esta vez eran las 3:10. Escuché de nuevo el sonido de un motor acercándose. Mi corazón comenzó a acelerarse antes incluso de mirar las cámaras. En el monitor vi un Honda Civic negro aproximándose a la entrada. Salí inmediatamente de la caseta con mi linterna, decidido a resolver este misterio. El Honda se detuvo frente a la barrera exactamente como el Toyota días atrás. Caminé directamente hacia la ventana del conductor, alumbrando con fuerza el interior. Vacío completamente. Probé abrir la puerta, estaba cerrada con seguro. Toqué el vidrio con los nudillos. El auto no reaccionó. Esta vez actué diferente. Saqué mi teléfono celular y comencé a grabar video, rodeando el vehículo completo. Grabé cada ventana, cada ángulo, el tablero iluminado con las luces del panel encendidas, la palanca de velocidades en posición de conducir, el volante completamente recto pero ninguna mano sobre él. El motor vibraba con ese ronroneo característico de un auto en punto muerto. Me agaché para ver debajo del vehículo, pensando en alguna explicación tecnológica que no conociera. Nada fuera de lo normal. Cuando me incorporé, el Honda comenzó a retroceder. Esta vez me quedé parado a un lado, grabando todo el proceso. El auto retrocedió aproximadamente 8 metros, giró a la izquierda con precisión, como si manos invisibles operaran el volante, y aceleró alejándose por la calle. Revisé el video en mi teléfono. Estaba todo registrado, un auto moviéndose sin conductor visible. Entré a la caseta temblando, no de frío sino de algo que no podía identificar. Descargué también el video de las cámaras de seguridad. Desde 3 ángulos diferentes, el Honda Civic negro llegaba, se detenía, yo lo rodeaba grabando con mi teléfono, y luego se retiraba. En ningún momento se veía a alguien dentro del vehículo. Anoté en la bitácora: 3:10 de la madrugada, Honda Civic negro sin conductor visible, mismo patrón que incidente previo. A la mañana siguiente, cuando llegó Esteban a relevarme, le mostré los videos. Esteban es un hombre tranquilo, de pocas palabras, que ha visto prácticamente todo en sus años de experiencia. Observó los videos con atención, ajustándose los lentes, reproduciendo las grabaciones varias veces. Finalmente me miró y dijo: Mauricio, en este barrio pasan cosas
que es mejor no tratar de entender. Anótalo, guarda las pruebas, pero no le busques explicación. Le pregunté si a él le había pasado algo similar en su turno diurno. Negó con la cabeza, pero agregó: de día es diferente. Lo extraño siempre pasa de noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre ha sido así en la Doctores. Durante la siguiente semana estuve hipervigilante. Cada sonido de motor me ponía alerta. Revisaba las cámaras constantemente, pero no sucedió nada fuera de lo normal. Llegaron y salieron autos con sus conductores perfectamente visibles. Personal del hospital, taxistas, vecinos. Todo normal. Comencé a pensar que tal vez habían sido solo 2 incidentes aislados, alguna tecnología de autos autónomos que yo desconocía, aunque en México no hay autos completamente autónomos circulando legalmente. Intenté investigar en Internet sobre vehículos sin conductor, pero toda la información hablaba de proyectos experimentales en otros países, nada que explicara lo que yo había presenciado. El tercer incidente fue diferente y mucho más perturbador. Ocurrió un jueves en la madrugada, a las 2:43. Esta vez no fue un auto el que llegó, fueron 2 casi simultáneamente, un Nissan Sentra blanco y un Mazda 3 rojo. Ambos se acercaron a la entrada con segundos de diferencia. Salí de la caseta con mi linterna y mi teléfono ya grabando. Los 2 vehículos se detuvieron en fila, uno detrás del otro, ambos con motores encendidos, luces delanteras iluminando la neblina de la madrugada. Me acerqué al Nissan blanco que estaba adelante. Vacío. Me moví al Mazda rojo detrás, también vacío. Lo más inquietante fue que ambos autos tenían objetos personales en su interior. En el Nissan había una chamarra doblada en el asiento del copiloto, un termo de café en el portavasos, lentes de sol sobre el tablero. En el Mazda había una mochila en el asiento trasero, una credencial colgando del espejo retrovisor, un celular en el portavasos del conductor, pero ninguna persona. Toqué ambas ventanas, intenté abrir las puertas, todas cerradas con seguro. Los autos permanecieron inmóviles aproximadamente 2 minutos completos, mientras yo los examinaba, grabando todo con mi teléfono. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Ambos autos comenzaron a retroceder al mismo tiempo, de manera completamente sincronizada. El Mazda retrocedió primero unos metros, luego el Nissan, como si un conductor invisible en cada uno coordinara la maniobra para no chocar entre ellos. Ambos giraron en direcciones opuestas, el Nissan hacia la izquierda y el Mazda hacia la derecha, y se alejaron por calles diferentes. Todo el proceso fue suave, preciso, exactamente como lo haría un conductor experimentado. Regresé a la caseta con las piernas temblando. Revisé las grabaciones de las cámaras. Todo estaba registrado. 2 vehículos llegando, deteniéndose, yo examinándolos, ambos retirándose sincronizadamente. Ningún conductor visible en ningún momento. Escribí en la bitácora con mano temblorosa: 2:43 de la madrugada. 2 vehículos sin conductor visible, Nissan Sentra blanco y Mazda 3 rojo. Ambos con pertenencias personales en interior. Ambos se retiraron coordinadamente. Intenté llamar al supervisor por el radio, pero eran casi las 3 de la mañana y sabía que no contestaría a menos que fuera una verdadera emergencia. ¿Y qué le diría? ¿Qué autos fantasmas estaban visitando el estacionamiento? Las siguientes noches fueron una tortura psicológica. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, no podía concentrarme en nada más que en las pantallas de las cámaras y en cualquier sonido de motor que se acercara. El viernes no pasó nada. El sábado tampoco. El domingo llegó un solo auto, un Volkswagen Jetta gris a las 3:18. Mismo patrón. Se acercó, se detuvo, ningún conductor visible, objetos personales dentro. Permaneció inmóvil mientras lo examinaba, y luego retrocedió y se fue. Decidí documentar todo meticulosamente. Creé un archivo digital con todas las grabaciones, tanto de las cámaras de seguridad como de mi teléfono. Anoté marca, modelo, color y hora exacta de cada incidente. Busqué las placas en las grabaciones, pero la calidad de la imagen nocturna y la neblina no permitían leer los números con claridad. Tenía ya 5 incidentes documentados
en un periodo de 3 semanas, todos entre las 2 y las 4 de la madrugada, todos con el mismo patrón inexplicable. Una madrugada de martes, durante uno de mis recorridos rutinarios por el estacionamiento, noté algo que no había observado antes. En el cajón número 47 había un taxi estacionado que llevaba varios días ahí sin moverse. Era un vehículo de color verde y blanco, típico taxi de la Ciudad de México, con el número de registro visible en las puertas. Me acerqué con mi linterna. El taxi estaba cubierto de polvo. Las llantas tenían marcas de haber estado inmóviles por días. Pero lo extraño era que el medidor estaba encendido. Una pequeña luz roja parpadeaba en el tablero, indicando que el sistema eléctrico del taxi estaba activo a pesar de que el motor estaba apagado. Revisé mis registros en la caseta. El taxi había ingresado hacía 11 días a las 2:53 de la madrugada. En mi bitácora solo tenía anotado: taxi ingresó, ticket número 422 entregado, pero no recordaba haber visto al conductor. Busqué en las grabaciones de esa noche. Las cámaras mostraban el taxi llegando, la barrera levantándose automáticamente porque yo la había abierto, el taxi entrando y estacionándose en el cajón 47, pero en ningún momento se veía a alguien saliendo del vehículo. El taxi simplemente se estacionó y ahí quedó. 11 días después, seguía en el mismo lugar. Intenté abrir las puertas del taxi, todas cerradas. Miré por las ventanas. El interior estaba limpio, el medidor encendido, pero no había llaves en el contacto. No había absolutamente nada que indicara quién era el dueño o por qué había sido abandonado ahí. Tomé fotografías desde todos los ángulos. Anoté el número de placas. Al día siguiente se lo mencioné a Esteban. Me dijo que el taxi llevaba ahí desde antes de que yo notara los incidentes de los autos sin conductor. Le pregunté si había visto al conductor cuando ingresó. Esteban frunció el ceño y dijo: «Ahora que lo mencionas, no. Asumí que había entrado en tu turno». Llamé al supervisor, un hombre llamado Tomás Fuentes, que maneja las operaciones de 3 estacionamientos en la zona. Le expliqué la situación del taxi abandonado. Tomás me dijo que revisaría los registros de pagos. 2 horas después, me devolvió la llamada. El cajón 47 había sido pagado por adelantado por un mes completo, en efectivo, el mismo día que el taxi ingresó. Según el registro en el sistema, el pago lo había realizado alguien que dio el nombre de Rafael Ocampo, pero no había dejado número de contacto ni identificación. El pago en efectivo estaba completo, así que no había razón para investigar más. Le pregunté a Tomás si podíamos revisar juntos las grabaciones de los incidentes que yo había estado documentando. Tomás es un hombre práctico, de 50 y tantos años, que ha manejado estacionamientos durante décadas. Vino esa misma tarde, antes de que comenzara mi turno. Nos sentamos en la caseta y le mostré los 5 videos que tenía guardados. Tomás los observó en silencio, sin hacer comentarios, hasta que terminaron todos. Luego se quitó su gorra de supervisor, se frotó la cara con ambas manos y dijo: «Mauricio, voy a serte honesto. He escuchado historias similares de otros guardias que trabajan de noche en esta zona. Nunca les creí completamente hasta ahora. Me contó que hace aproximadamente 3 años, un guardia que trabajaba en un estacionamiento a 6 cuadras de aquí, renunció de manera repentina después de afirmar que vehículos sin conductor llegaban regularmente a su estacionamiento en la madrugada. El guardia insistió tanto en su historia que otros empleados comenzaron a pensar que había tenido un colapso nervioso. Fue despedido eventualmente. Tomás nunca investigó la situación a fondo porque asumió que el hombre había estado consumiendo sustancias o simplemente estaba inventando excusas para abandonar el trabajo. Pero ahora, viendo mis videos, Tomás admitió que tal vez ese guardia estaba diciendo la verdad. Le pregunté si conocía alguna explicación lógica. Tomás negó con la cabeza. Me dijo que la colonia Doctores tiene una historia larga y complicada. Es una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México, construida sobre antiguos canales y zonas que antes eran parte del lago de Texcoco. El Hospital General está a pocas cuadras. Durante décadas, el barrio ha sido testigo de toda clase de tragedias, eventos inexplicables,
historias que la gente local prefiere no discutir abiertamente. Tomás sugirió que no hiciera mucho escándalo con los videos, que simplemente continuara documentando si volvía a ocurrir, pero que no compartiera las grabaciones con demasiadas personas. Esa noche, Tomás se quedó conmigo en la caseta durante las primeras horas de mi turno. Quería ver con sus propios ojos si algo sucedía. Estuvimos conversando sobre temas cotidianos, tomando café, revisando las cámaras periódicamente. A las 2:34 de la madrugada, apareció otro vehículo. Un Ford Focus azul oscuro se acercó lentamente a la entrada. Tomás y yo salimos juntos de la caseta. El Ford se detuvo frente a la barrera. Ambos nos acercamos con nuestras linternas. Vacío, completamente vacío. Pero esta vez, había algo diferente. En el asiento del conductor había un termo de café abierto, aún humeante, como si alguien acabara de estar bebiéndolo segundos antes. Tomás intentó abrir la puerta, cerrada. Rodeamos el auto completamente. No había nadie escondido. No había ningún truco visible. El termo seguía humeando. El vapor salía por la abertura. El motor del Ford estaba encendido, la calefacción funcionando. Todo indicaba que alguien había estado conduciendo ese auto momentos antes. Pero no había nadie. Tomás sacó su propio teléfono y comenzó a grabar. El Ford permaneció inmóvil durante casi 3 minutos esta vez, más tiempo que los incidentes anteriores. Luego, lentamente, comenzó a retroceder. Tomás y yo nos quedamos parados a un lado, observando. El auto retrocedió, giró con precisión y se alejó por la calle Dr. Lucio hasta desaparecer en la oscuridad. Tomás estaba pálido cuando regresamos a la caseta. Se sentó en la silla sin decir nada durante varios minutos. Luego me miró y dijo: «Esto está pasando. No sé qué es, no sé cómo explicarlo, pero está pasando». Me preguntó si tenía miedo de seguir trabajando ahí. Le respondí honestamente que sí, que cada noche entre las 2 y las 4 de la madrugada sentía una tensión en el pecho que no puedo describir, pero que también necesitaba entender qué estaba sucediendo. Tomás me dio su número personal y me pidió que lo llamara inmediatamente si volvía a ocurrir, sin importar la hora. Los siguientes días investigué por mi cuenta. Busqué en internet historias sobre la colonia Doctores. Encontré muchos relatos sobre apariciones, fenómenos extraños, pero nada específicamente sobre vehículos sin conductor. Visité una biblioteca pública cercana y busqué registros históricos del barrio. Encontré información sobre el Hospital General, sobre los edificios antiguos, sobre las calles que antes eran canales, pero nada que me diera una respuesta clara. Una tarde, antes de mi turno, fui a una cafetería cercana al estacionamiento. Ahí conocí a un hombre mayor llamado Enrique Portillo, que trabajaba como mecánico en un taller a 3 cuadras del estacionamiento. Entablamos conversación casual y eventualmente mencioné que trabajaba como guardia nocturno en Autoseguro Doctores. Enrique me miró con una expresión extraña y preguntó: ¿Has visto los autos? Mi corazón dio un vuelco. Le pregunté a qué se refería. Enrique bajó la voz y me contó que su padre, que también había sido mecánico en la zona durante los años 70 y 80, solía hablar sobre vehículos que se movían solos en las madrugadas por las calles de la Doctores. Según Enrique, su padre afirmaba que estos autos eran de personas que habían tenido algún evento trágico en el barrio, pero que sus vehículos continuaban haciendo los recorridos que solían hacer en vida, como si alguna energía residual mantuviera la rutina. Su padre decía que los autos siempre aparecían entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre en movimiento, siempre buscando algo, pero nunca completando su destino. Enrique me advirtió que no intentara seguir a ninguno de estos vehículos, que simplemente los dejara retirarse. Me dijo que conocía a un guardia que había intentado seguir a uno de estos autos en su propia motocicleta años atrás, y que el guardia tuvo un accidente severo esa misma noche. No sabía si creerle a Enrique. Sus palabras sonaban como historias de barrio, leyendas urbanas que se repiten sin fundamento. Pero tenía mis propios videos, tenía el testimonio de Tomás, tenía la evidencia frente a mis ojos noche tras noche. Decidí que necesitaba más información concreta.
Esa noche, cuando un nuevo vehículo se presentó, un Chevrolet Aveo plateado a las 3:05 de la madrugada, hice algo diferente. Después de examinarlo y grabarlo como siempre, cuando el auto comenzó a retroceder, tomé nota mental de hacia dónde se dirigía. El Aveo giró a la derecha en la calle Dr. Lucio y continuó hacia el norte. Llamé inmediatamente a Tomás. Le dije que quería seguir a uno de estos vehículos para ver a dónde iban. Tomás me advirtió que fuera extremadamente cuidadoso, que mantuviera mi distancia, que no hiciera nada imprudente. La siguiente vez que apareció un auto, un Seat Ibiza blanco a las 2:57 de la madrugada, después de examinarlo y grabarlo, esperé a que comenzara a alejarse y corrí a mi propia motocicleta que mantengo estacionada en el cajón número 5. Arranqué el motor y seguí al Seat a una distancia prudente. El Seat se movía lentamente por las calles vacías de la Doctores. Giró en la esquina, continuó por 2 cuadras más, luego giró nuevamente. Yo lo seguía a unos 30 metros de distancia, con mi corazón latiendo fuertemente. El auto se detuvo frente al Hospital General, específicamente frente a la entrada de urgencias. Permaneció ahí, inmóvil, con el motor encendido, durante aproximadamente 5 minutos. Luego, lentamente, comenzó a alejarse nuevamente. Lo seguí. El Seat recorrió 3 calles más. Hizo un circuito que parecía seguir una ruta específica y finalmente se detuvo frente a un edificio de departamentos antiguo en la calle Dr. Barragán. El auto permaneció estacionado frente al edificio durante unos minutos más. Yo estaba a media cuadra, observando desde mi motocicleta. Entonces algo que no esperaba sucedió. Las luces del Seat se apagaron. El motor se detuvo. Todo quedó en silencio. Esperé varios minutos más, pero el vehículo no volvió a moverse. Me acerqué lentamente con mi motocicleta. El Seat estaba completamente apagado ahora, estacionado frente al edificio como cualquier otro auto en la calle. Intenté mirar dentro. Seguía vacío. Tomé fotografías del edificio, de la ubicación exacta, del auto. Regresé al estacionamiento con más preguntas que respuestas. ¿Por qué el auto había ido específicamente al hospital y luego a ese edificio? ¿Qué significaba esa ruta? Al día siguiente investigué la dirección del edificio. Era un complejo de departamentos construido en los años 40, sin nada particularmente notable en su historia según los registros públicos. Pero algo en mi mente me decía que ese recorrido, del estacionamiento al hospital y luego al edificio, era significativo. Durante las siguientes semanas, los incidentes continuaron con regularidad. 3 o 4 veces por semana, entre las 2 y las 4 de la madrugada, aparecían vehículos sin conductor visible. Algunos solo se acercaban y se retiraban. Otros, si yo no estaba vigilando activamente la entrada, lograban ingresar al estacionamiento y se estacionaban en cajones vacíos, permaneciendo ahí por horas o incluso días, hasta que eventualmente, en alguna madrugada posterior, volvían a arrancar solos y se retiraban. Documenté todo. Tenía ya más de 20 incidentes registrados en video desde múltiples ángulos. El taxi que llevaba semanas en el cajón 47 seguía ahí. Una madrugada, a las 3:37, ese taxi hizo algo que me heló la sangre. Estaba haciendo mi recorrido rutinario cuando escuché un motor arrancando dentro del estacionamiento. Corrí hacia el sonido. El taxi del cajón 47 tenía el motor encendido. Las luces delanteras se encendieron. El medidor en el tablero comenzó a cambiar de números, como si estuviera registrando una carrera activa. Pero no había nadie dentro. Me quedé parado a 3 metros del taxi, con mi linterna alumbrando el interior vacío. El taxi comenzó a moverse en reversa, saliendo del cajón 47 con una maniobra perfecta. Giró. Se dirigió hacia la salida. Corrí a la caseta y levanté la barrera. El taxi salió del estacionamiento lentamente, como si el conductor invisible estuviera siendo cuidadoso de no golpear nada. Una vez en la calle, aceleró un poco más y se alejó hacia el norte. Revisé las cámaras. Todo estaba grabado. El taxi había permanecido estacionado durante casi un mes completo y luego simplemente decidió irse en medio de la madrugada, sin conductor visible.
Llamé a Tomás a la mañana siguiente. Le conté sobre el taxi. Tomás vino esa tarde y revisamos juntos todos los videos nuevos que yo había acumulado. Me dijo que había hablado con otros supervisores de estacionamientos en la zona. 2 de ellos admitieron haber escuchado historias similares de sus guardias nocturnos, pero ninguno había querido investigar a fondo por miedo a que sus empleados comenzaran a renunciar masivamente. Tomás me dijo algo que me impactó. Mauricio, este fenómeno ha estado sucediendo durante décadas. No eres el primero en verlo. No serás el último. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Comencé a experimentar problemas para dormir durante el día. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos autos moviéndose solos en la oscuridad. Mi esposa notó que estaba diferente, más distante, constantemente preocupado. Le conté todo. Ella me sugirió que renunciara, que buscara un trabajo en el turno diurno, que me alejara de esa situación, pero algo en mí necesitaba entender. No podía simplemente irme sin saber qué significaba todo esto. Una madrugada de sábado, algo diferente ocurrió. A las 2:48 llegaron 3 vehículos al mismo tiempo. Un Volkswagen Pointer negro, un Chevrolet Sonic rojo y un Peugeot 206 gris. Los 3 se acercaron en fila a la entrada. Salí de la caseta con mi teléfono grabando. Los 3 autos estaban vacíos, pero esta vez en el tablero de cada uno había algo que no había visto antes. Fotografías. En el Volkswagen había una foto familiar pegada en el espejo retrovisor. En el Chevrolet había una foto de una pareja joven en el tablero. En el Peugeot había una credencial de identificación colgando del espejo. Intenté ver las fotografías más de cerca sin abrir los autos. En la foto familiar del Volkswagen se veía a una pareja con 2 personas mayores, posando frente a lo que parecía ser el Hospital General. La foto de la pareja joven en el Chevrolet mostraba a 2 personas sonrientes en alguna celebración. La credencial en el Peugeot tenía el rostro de un hombre de mediana edad, pero no pude leer el nombre desde fuera. Los 3 autos permanecieron inmóviles durante casi 4 minutos, más tiempo que cualquier otro incidente anterior. Luego, los 3 comenzaron a retroceder simultáneamente, con esa coordinación imposible, y se alejaron en diferentes direcciones. Esa fue la noche en que tomé mi decisión. Había acumulado suficiente evidencia, había visto suficiente, había documentado lo imposible durante meses, pero también había llegado a entender algo que me inquietaba profundamente. Estos vehículos no eran solo máquinas moviéndose de manera inexplicable. Había algo más, algo relacionado con las personas que alguna vez los condujeron, con rutinas que continuaban más allá de cualquier límite comprensible. Pedí una reunión con Tomás. Le dije que necesitaba un cambio de turno o tendría que renunciar. Tomás entendió. Me ofreció un puesto en el turno matutino en otro estacionamiento a varias colonias de distancia. Acepté. Mi último turno nocturno en Autoseguro Doctores fue un martes. Esa última madrugada, a las 3:22, llegó un último vehículo. Un Toyota Camry gris. Se acercó a la entrada, se detuvo vacío como todos los demás, pero esta vez no salí de la caseta. Me quedé sentado, observando por las cámaras. El Camry permaneció ahí durante varios minutos, como si estuviera esperando algo. Finalmente retrocedió y se alejó. Esteban tomó también el turno nocturno completo después de mi partida. Le dejé todas mis notas, todos mis videos, toda la documentación que había acumulado. Le advertí sobre lo que vería. Esteban, con su experiencia de décadas, simplemente asintió y me dijo: «Algunos misterios no están destinados a ser resueltos, Mauricio. Solo están destinados a ser presenciados». Han pasado varios meses desde que dejé ese estacionamiento. Ahora trabajo en un turno tranquilo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en una colonia diferente. Nunca he vuelto a experimentar nada similar, pero todavía tengo todos los videos guardados en un disco duro externo. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, los reviso. Veo esos autos moviéndose sin conductor, esos vehículos que desafían toda explicación lógica, y me pregunto cuántos otros lugares en esta ciudad tienen sus propios misterios nocturnos.
Me pregunto, ¿cuántos otros guardias, en cuántos otros estacionamientos están presenciando lo mismo que yo presencié? Hablé una vez más con Enrique, el mecánico, antes de cambiar de trabajo. Le conté todo lo que había documentado. Enrique me dijo algo que nunca olvidaré. Esta ciudad está construida sobre capas de historia, Mauricio, sobre canales enterrados, sobre lagos drenados, sobre incontables vidas que dejaron su huella. A veces esas huellas persisten de maneras que no podemos entender. Los autos son solo objetos, pero fueron parte de rutinas diarias, de vidas vividas, de caminos recorridos miles de veces. Tal vez eso es suficiente para que algo permanezca. No sé si estoy de acuerdo con esa explicación. No sé si hay alguna explicación que pueda satisfacer completamente lo que vi. Lo que sé es que durante meses, en ese estacionamiento de la colonia Doctores, fui testigo de algo que desafía las leyes que creía comprender. Vi vehículos moviéndose con precisión y propósito sin ningún conductor visible. Vi rutinas que continuaban a pesar de la imposibilidad. Vi evidencia que no puedo negar, grabada en video desde múltiples ángulos, confirmada por testigos, documentada meticulosamente en bitácoras oficiales. A veces recibo mensajes de Tomás. Me cuenta que los incidentes continúan, que el nuevo guardia nocturno también los está documentando, que cada vez hay más evidencia de que esto no es un fenómeno aislado, sino algo que ha estado sucediendo en esa zona durante décadas. Tomás me preguntó una vez si consideraría volver para hacer una investigación más profunda, tal vez con equipo más especializado, con más personas involucradas. Le dije que no. Algunas experiencias son suficientes para toda una vida. Mi esposa a veces me pregunta si me arrepiento de haber trabajado ahí, de haber visto lo que vi. Le respondo honestamente que no me arrepiento, pero que tampoco quisiera repetirlo. Hay un conocimiento que te cambia permanentemente, que te hace ver el mundo de manera diferente. Cada vez que veo un auto circulando en la madrugada ahora, me pregunto si habrá alguien al volante. Cada vez que escucho un motor encenderse en la oscuridad, siento ese frío familiar recorrer mi espalda. La colonia Doctores continúa con su vida diaria. El Hospital General sigue atendiendo emergencias las 24 horas. Los estacionamientos siguen operando sus turnos nocturnos. Y en algún lugar, entre las 2 y las 4 de la madrugada, vehículos sin conductor visible continúan haciendo sus recorridos inexplicables por esas calles antiguas, buscando algo que tal vez nunca encuentren, completando rutinas que trascienden cualquier explicación que podamos ofrecer. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.